Entonces, el tema que nos compete hoy es el de las famosísimas y pedidas tablas dinámicas. Entonces, vamos a aprender cómo crear y ordenar y organizar informes o reportes de tablas dinámicas, ¿sí? Que es una herramienta que a ustedes, sobre todo en esta parte financiera y de banca, ¿sí? Les piden mucho hacer de ese tipo de informes, utilizando ese tipo de herramienta que, como lo es ese tipo de tablas. Vamos a ver a través de un ejemplo, ¿sí? Cómo es el uso de esta herramienta. Bueno, entonces, utilizando esta tablita de datos que tenemos aquí, vamos a hacer uso de esta herramienta para que ustedes la tengan en cuenta, ¿sí? Necesito que miren el desarrollo de las tablas dinámicas antes de que la pongan a desarrollar allá en sus equipos, ¿sí? Es importante conocer cómo son los pasos. Recuerden que esta grabación yo se las envío para que luego ustedes puedan realizar sus prácticas correspondientes. Bueno, pero ¿qué será una tabla dinámica o qué es eso de tablas dinámicas que nos piden tanto su creación y sobre todo su orden? ¿Listo? Entonces, las tablas dinámicas nos permiten crear informes, reportes, ¿sí? Sobre cualquier lista de datos, ¿sí? Informes o reportes sobre cualquier lista de datos, ¿sí? ¿Por qué dinámicas? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se les dicen que es una tabla dinámica? ¿Sí? Porque podemos cambiar el orden de nuestro informe, ¿sí? En cualquier momento nosotros podemos presentar un informe con tablas dinámicas, ¿sí? Pero podemos cambiar o modificar su estructura, su distribución, ¿ya? Automáticamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que tenemos aquí es una tabla como tal, ¿sí? Pero no es una tabla dinámica. ¿Por qué? Porque no podríamos cambiarle automáticamente su estructura, ¿sí? No podemos modificar su orden, ¿listo? Entonces, por eso es que no se hace que sea dinámica, sino una tabla de datos estática, ¿listo? Y repito, ese tipo de tablas nos sirven para crear nuestros informes, ¿sí? Las tablas dinámicas podemos crearlas ya sea en una parte vacía de la hoja, sobre la misma hoja donde están los datos, o en una hoja aparte de los datos. Es decir, que en una hoja tenga la lista de datos y en otra hoja distinta tenga todas las tablas dinámicas o informes de tablas dinámicas que desee realizar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que es una tabla dinámica, la creación de un informe. ¿Listo? Entonces, ya vamos a ir viendo el porqué de dinámico. Bueno, entonces, para poder crear una tabla dinámica, entonces primero necesito saber cuál es el informe que debo diseñar o debo crear, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con esta tablita que tenemos aquí, podemos crear un sinnúmero de informes de acuerdo, ojo, siempre es de acuerdo a los datos que tengamos plasmados en la tabla, ¿sí? Entonces, no podemos, digamos, crear un informe de tabla dinámica si los datos no están en ella. No podríamos hacerlo. ¿Sí? Así como todas las herramientas que hemos visto anteriormente, entonces los datos deben existir en las listas. Si no existen, entonces no podríamos crear un informe relacionado a todos los datos que tengamos en nuestras listas de información. Bueno, entonces, para ello vamos a necesitar que nos pidan ese informe. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de informe podríamos sacar de este listado? Entonces, por ejemplo, que nos muestre, por decir algo, cuántos empleados, digamos, empleados pertenecen
pertenecen a cada departamento. Entonces, ¿cuántos empleados pertenecen a cada uno de esos departamentos? Entonces, mediante una tabla dinámica, vamos a expresar este informe. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿cuáles son los pasos que necesitamos para poder crear una tabla dinámica? Entonces, lo primero, seleccionar la tabla, ojo, completa, incluyendo los títulos de las columnas. Entonces, seleccionamos la tablita y luego vamos a la opción arriba en la pestaña Insertar y escogemos el botón, el primerito que aparece a la izquierda, tabla dinámica. No el segundo, el primero, tabla dinámica. Y miren que nos muestra la ventanita para poder crear nuestra tabla, que tiene varias opciones. Lo primero que nos pide es el rango, seleccione una tabla o el rango de la tabla, que ya lo tenemos seleccionado automáticamente. Miren que aquí ya aparece el rango, ¿sí? Igual o muy similar a las anteriores herramientas que hemos visto, que, sí, que siempre las seleccionamos al inicio y ya nos aparece el rango seleccionado. De igual forma, si no seleccionaron bien el rango, pueden volverlo a seleccionar desde esta opción. ¿Listo? Entonces, eso sería. Como les dije, la tabla dinámica podemos crearla ya sea en una nueva hoja de cálculo, ¿sí? Que es la opción que está activa inicialmente, o en la hoja de cálculo existente, es decir, sobre esta misma hoja. ¿Listo? Pero debemos indicarle la ubicación, o sea, en qué parte vamos a crear esa tabla dinámica, ¿sí? Recuerden, en una parte vacía de la hoja. Así como hacíamos con los filtros avanzados, entonces podemos crearlo a la derecha de la hoja, dejando, digamos, un espacio, una columna de espacio de celda. ¿Listo? Por decir algo, vamos a ubicar nuestra tablita dinámica aquí en esta posición, en G4. ¿Listo? Ahí donde están las rayitas ahí en movimiento. Y damos a aceptar. Entonces miren qué nos aparece. Nos aparece esta hojita que tenemos aquí, miren, que dice tabla dinámica. Esta hojita que tenemos aquí. Ahí nuestra tabla dinámica está en blanco. No la hemos ordenado, no hemos creado aún el informe. Importante, miren lo que aparece acá a la derecha de la tablita que se acaba de crear. Tenemos la lista de campos, ¿sí? ¿Y cuál es nuestra lista de campos? Los nombres de todas las columnas que pertenecen a nuestra lista de datos. Entonces tenemos nombre, departamento, cargo, delegación y sueldo, ¿sí? Que son nuestras columnas que están en nuestra lista. Y debajo tenemos 4 áreas o zonas, ¿sí? En estas áreas o zonas es donde nosotros organizamos, ¿sí? Le damos un diseño a nuestra tabla dinámica, ¿sí? A nuestra tabla dinámica, ¿sí? Podemos ordenarla ya sea por columnas, por filas, o ordenarla por valores. Entonces, columnas de tipo numérico van aquí, ¿sí? Las tablas dinámicas pueden calcular diferentes funciones, ojo, básicas nomás. Ustedes ya saben cuáles son esas funciones básicas que utiliza Excel. Entonces, ese tipo de funciones son las que son aplicables a las tablas dinámicas. Recuerden, suma, promedio, cuenta, máximos, mínimos y las demás que tiene Excel incorporadas como funciones básicas. ¿Listo? Entonces, ese tipo de funciones son las que aplican para este tipo de tablas. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a darle solución de acuerdo al informe que nos están pidiendo sacar. ¿Cuántos empleados pertenecen a cada departamento? Entonces, la forma de crear nuestras tablas es mover esta lista de campos que tenemos acá arriba a cada una de las áreas, ¿sí? Cada una de las áreas. Entonces, cada área es un orden diferente, ¿sí? Distinto que se le da a el informe de tabla dinámica. Entonces, veamos. Por ejemplo, departamento. Con clic sostenido lo arrastramos a una de las áreas. Entonces, por ejemplo, área de fila. Miren cuando aparece la rayita debajo de filas, ¿sí? Entonces ya suelto
suelto el campo, mire aquí me quedó departamento en filas, y miren ahora cómo se modificó la tabla, miren. Aquí la tenemos, ¿sí? Aquí ya está nuestra pequeña tabla dinámica, ¿listo? Entonces miren que nos aparece todos los departamentos que están en la tabla, ¿sí? Nos aparecen solo estos tres. Si hubiera más en la tabla, entonces aquí nos aparecerían más de esos departamentos. Entonces como solo hay tres, entonces aquí nos lo está mostrando, ¿listo? Entonces miren que ya tenemos los departamentos. Ahora, necesitamos saber es cuántos empleados hay en cada uno de ellos, en cada uno de estos tres, cuántos empleados hay, ¿listo? Entonces, para poder contar los empleados, pues necesito que este campo nombre, que es el que contiene todos los empleados, ¿sí? Contarlo. ¿Y a dónde lo movemos? Al área de valores, que es el que siempre nos hace los cálculos. ¿Listo? Miren. Y miren que aquí ya tenemos nuestro primer informe de tabla dinámica, el cual nos indica cuántos empleados corresponden a cada departamento. Entonces, miren, por decir algo, administración tiene 9 empleados, comercial tiene 13 y marketing tiene 8 empleados. El total general de todos los empleados, ¿sí? Es de 30 repartidos entre los diferentes departamentos, ¿listo? Entonces, con esto le damos solución a nuestro primer informe de tabla dinámica, ¿sí? Entonces, miren que la tablita entonces cambió su forma de poder verla, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo dinámico? Miren, por ejemplo, si yo no quiero que se muestre de esta forma mi informe, sino de otra, entonces, por ejemplo, este campo de departamento lo puedo mover acá a columnas. Y miren que la forma de ver los datos cambia automáticamente. Cambió, ¿sí? Pero me sigue mostrando los mismos resultados, miren. Administración son 9 empleados, comercial son 13 y marketing son 8. Y el total general de todos los empleados son 30, ¿sí? Entonces miren que es una nueva forma de ver exactamente el mismo informe, ¿sí? Entonces, por eso es que se determinan estas tablas como dinámicas, porque podemos cambiar el orden y por consiguiente modificamos el diseño, ¿sí? De nuestro reporte que tengamos que en algún momento modificar o cambiar. ¿Listo? Entonces, ¿de qué va a depender? De cómo nos lo piden. Entonces, si nos lo piden así, lo dejamos así, o por filas, que es como un poquito más ordenadito, ¿sí? Entonces, de esas dos formas podemos tener el mismo informe. ¿Listo? Bueno, entonces de esa forma podríamos ir creando diferentes tipos de informes. Entonces, siempre y cuando utilicemos la tabla de datos correspondientes. Entonces, veamos un segundo informe de tabla dinámica. Entonces, por ejemplo, sueldo de empleados por cargo. Entonces, un segundo informe sería ese. Que me muestra el sueldo de cada empleado según su cargo. Según su cargo. Nuevamente, los pasos para poder crear la tabla dinámica. Seleccionamos la tabla, vamos a insertar tabla dinámica, ya está seleccionada, hoja de cálculo existente, y le indicamos en dónde crearla. Vamos a ponerla aquí en esta partecita. Y le damos a aceptar. Listo, entonces ya tenemos nuestra tablita en blanco. Ahora sí ordenemos el informe, cómo queremos presentarlo. Sueldo de los empleados por cargo, ¿sí? En este caso lo que necesitamos es por el sueldo total de los empleados que hay por cada uno de los cargos, digamos, en la empresa, ¿sí? En la empresa. Entonces, por ejemplo,
movamos el campo cargo a filas. Entonces miren que aquí ya tenemos cada uno de los cargos que existen en nuestra hoja, ¿sí? Cada cargo administrativo, asistente, comercial, director y jefe de producto. ¿Listo? Ahora sí, necesitamos mostrar el sueldo de los empleados por cargo, ¿sí? Sueldo de los empleados por cargo. Veamos. Entonces, para ello, ¿qué necesitamos? Entonces, necesitamos el campo nombre. ¿Dónde? ¿En fila o en columna? Podemos probarlo sin necesidad de dañar el informe. Digamos que yo lo ponga aquí en columnas. Entonces, ¿cómo nos mostraría ese informe? Miren. Miren que este informe nos quedaría hacia la derecha demasiado largo, miren. ¿Sí? Demasiado largo. ¿Sí? Pongamos el sueldo en valores para mostrar completamente la tabla, miren. ¿Sí? Digamos que no sería una distribución, digamos, muy propia para este informe hacerlo a través de las columnas. ¿Sí? Nos quedaría muy hacia la derecha. ¿Sí? Y si son más empleados, entonces imagínense hasta dónde daría ese tipo de informe. Muy ancho, muy amplio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si lo pongo en nombre? Acá en filas, pero debajo de cargo. Entonces, miren que este informe es mucho más apropiado, ¿sí? Mucho más apropiado para la aplicación, ¿sí? De los sueldos que nos indican. Entonces, miren, en el cargo administrativo tenemos los siguientes empleados, ¿sí? Y aquí están los sueldos que ellos devengan, ¿sí? En cada cargo arriba está el total general. Ojo, está el total general o la suma de sueldo por cada cargo. Entonces, esta es la suma de los sueldos de los empleados del cargo administrativo, esto es de los asistentes, de los del área comercial, de los que son directores y de los que son jefes de productos. ¿Listo? Entonces, con esto, miren, ya le daríamos solución a este informe que nos están pidiendo aquí. ¿Sí? Sueldo de los empleados por cargo. Entonces, miren que aquí lo tenemos. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, cambiar la función que está aplicando aquí lo que está aplicando es la suma del sueldo, pero ¿qué pasa? Si nosotros no queremos la suma del sueldo, sino el promedio, ¿sí? El promedio, entonces, ¿dónde se la cambiamos? Entonces, vamos acá a valores, miren, donde está la suma del sueldo, valores, damos clic en la flechita, le damos luego configuración del campo de valor, y aquí nos muestra esta ventanita donde podemos, miren, cambiar automáticamente la función por la que deseemos. En este caso vamos a cambiarla, que no nos muestre la suma del sueldo, sino el promedio de los sueldos de los empleados por cada cargo. Entonces, aceptar. Y miren que cambió la función. Antes decías suma de sueldo, ahora es el promedio. E inclusive miren que el valor total de los sueldos cambiaron. Entonces, aquí lo que nos muestran no es la sumatoria de todos los sueldos, sino el promedio. ¿Sí? De igual forma para cada uno de los cargos diferentes que existen. ¿Listo? Bueno, entonces miren que ya llevamos dos informes. A las tablas dinámicas también podemos aplicarle filtros, ¿sí? Los que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Entonces, por eso fue que no adelanté el tallercito que teníamos de la aplicación de nómina. Entonces, precisamente porque en las tablas dinámicas utilizamos filtros, ¿sí? Entonces, miren aquí, este botoncito, ¿sí? Te corresponde al filtro de esta tabla dinámica. Lo mismo para acá, para la primera que creamos, ¿sí? Entonces, miren que ya les aparece una ventana que ustedes ya conocen, que es la del filtro, ¿sí? Miren que aquí tenemos todas las opciones que están en la tabla dinámica, ¿sí? Entonces, si solamente quisiéramos mostrar el sueldo del área, digamos, director, entonces simplemente vamos al filtro, quitamos y dejamos seleccionada director, ¿sí? Y miren que solamente nos quedaría el informe de esta manera. Miren que aquí ya aparece el embuito, que eso quiere decir que se ha aplicado un filtro. ¿Listo?
un filtro de ese tipo. Si queremos volver a ver la información, ustedes ya saben, le damos por borrar el filtro y miren que automáticamente volvemos a obtener la, la tabla completa. También podemos aplicar los filtros de número, ¿sí? Recuerdan los famosos rangos de número, es mayor igual que, mayor que, menor que, ¿sí? Diferentes tipos de ese sueldo. También podemos aplicar todos los filtros automáticos que vimos en la sesión anterior, filtros por texto, filtros por fecha y filtros por número, ¿sí? Incluyendo los filtros que seleccionamos aquí, que nos muestra la tabla. Entonces, si quisiéramos aplicar un filtro de número, por ejemplo, lo que de esta tabla dinámica que tenemos aquí, nos muestre, por ejemplo, que nos muestre los sueldos que están entre, a ver, pongámosle formato de número a esta tabla, y para que se vean mejor los valores. Podríamos aplicarle un filtro a la tabla que acabamos de crear, que nos muestre únicamente los empleados que tengan sueldo entre, por decir algo, entre 1.000.000 y, y, y 2.500.000, digamos, ¿sí? Un rango de ese tipo. Entonces, veamos. Entonces, abrimos el filtro, ¿sí? Abrimos el filtro, listo. Vamos a filtros de valor, y luego ya escogemos, ¿sí? Miren, aquí lo tenemos, todas las opciones de los filtros de número, ¿sí? Recuerden, en los autofiltros aquí nos apareciera filtros de número, acá nos aparecen filtros de valor, pero son exactamente lo mismo, el mismo filtro que quisiéramos aplicar. Como es un rango, ustedes ya saben, elegimos la opción entre, ¿listo? Entonces, del promedio del sueldo, quiero que nos muestre los sueldos que están entre 1.000.000 y 2.500.000. Listo, miren, ahí lo tenemos. Démosle a aceptar y veamos qué pasa. Entonces, miren que la lista se redujo, ¿sí? Se redujo. Entonces, los filtros o los empleados que cumplen con el criterio de tener sueldo entre 1.000.000 y 2.500.000, ¿sí? Son precisamente todos los de esta área comercial, ¿sí? De esta área comercial. Quitémoslo. Podemos también seleccionar a qué campo le vamos a aplicar, ojo, a qué campo le vamos a aplicar también ese filtro. Miren acá arriba, en la parte de cargo, ¿sí? Entonces, inicialmente, miren que ese filtro lo aplicamos sobre el campo cargo, ¿sí? Sobre el campo cargo. Pero también podríamos aplicárselo sobre el campo nombre, ¿sí? Sobre el campo nombre. ¿Listo? Que son los dos campos, ¿sí? Que están relacionados en la tablita que acabamos de crear. Mírenlos, aquí lo tenemos en filas. Si hubiera más campitos, entonces acá nos aparecerían más campos para seleccionar, aplicarle al filtro. Entonces veamos si hacemos ese mismo filtro, pero por nombre, ¿sí? Por nombre. Filtros de valor, entre, 1.000.000 nuevamente, y 2.500.000. Listo, bien. ¿Sí? Ahora, ¿con qué fin realicé los dos filtros por los dos campos? Si ustedes recuerdan, cuando lo hicimos por primera vez, el rango solo nos mostró los de la parte comercial, ¿sí? Y acá miren que nos muestra todos los sueldos que cumplen ese criterio, sobre todo los cargos, ¿listo? ¿Cuál sería el correcto ahí de los filtros que acabamos de aplicar? Es este segundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque empleados es el campo nombre, que es donde están los empleados, es el que me permite, ¿sí? Mostrar el sueldo de cada uno de los empleados, ¿sí? El sueldo de cada uno de los empleados. Es decir, que el filtro se aplicó sobre cada uno de los empleados que vemos aquí, los que cumplen ese criterio de entre 1.000.000 y 2.500.000. El que hicimos anteriormente, que fue aplicado por cargo,
¿sí? Por cargo. Entonces, miren que únicamente nos puso los del cargo comercial, ¿sí? Que eran los que cumplían con ese criterio de selección entre 1.000.000 y 2.500.000, ¿sí? Entonces, en ese caso, ese filtro estuvo mal aplicado sobre el campo cargos, ¿sí? Pero este sí es el correcto, sobre los empleados. Entonces, cuando estemos aplicando filtros, hay que tener muy en cuenta el campo al cual se le debe aplicar el filtro para que quede correctamente. Entonces, miren que aquí no hay ningún sueldo, ¿sí? Mayor a 2.500.000 ni menor a 1.000.000. Lo que sí sucedía si lo hacemos por el cargo. ¿Listo? Entonces, ojo con esa parte. Entonces, vamos a volver a crear ese otro filtro para que ustedes vean, ¿sí? Nuevamente, para que ustedes vean esa diferencia, si se les olvidó. Entonces, a esto era lo que yo me refería, ¿sí? Entonces, aquí, ese filtro, ¿sí? De entre 1.000.000 y 2.500.000, aquí está mal aplicado. ¿Por qué está mal aplicado? Porque miren que aquí nos aparece un empleado con sueldo de 2.588.000 y eso no puede ser, ¿sí? Porque solamente nos debe mostrar sueldos hasta 2.500.000. Miren que acá tenemos otro, 3 millones, ¿sí? Es decir, que aquí lo que se hizo fue aplicar el filtro, pero por el cargo, es decir, por todos los que están aquí arriba, ¿sí? Por todos los que están aquí arriba. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, la forma correcta fue como la hicimos en la segunda parte, cuando lo creamos por nombre. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar el correcto. Entonces, ahí tenemos nuestro informe de tabla dinámica. Miren que inicialmente el informe fue sueldo de empleados por cargo, ¿sí? Pero, sí, como nuestra tabla es dinámica, le podemos hacer modificaciones, ¿sí? Sobre la misma tabla. Entonces, miren que le cambiamos, que ya no nos mostrará el total de sueldo, sino el promedio, e inclusive le aplicamos un filtro, ¿sí? Le aplicamos un filtro. Entonces, eso es lo que hace este tipo de informes dinámico, que podemos modificarlo, como decimos nosotros en programación, modificarlo en caliente, en vivo, en real, ¿sí? Entonces, eso es precisamente lo que acabamos de hacer. ¿Listo? Entonces, ya saben, las tablas dinámicas también se le pueden aplicar filtros y también se le pueden modificar la función. ¿Listo? Entonces, miren que estamos utilizando dos herramientas que ya vimos. Una que son los filtros y modificar el valor de la función es lo que vimos en la parte de los subtotales, ¿sí? Entonces, mire que esta herramienta, por eso es tan poderosa, entonces nos permite, además de la propia tabla dinámica, utilizar otras herramientas que ya se han visto anteriormente. Listo, entonces vamos a dejar este informe hasta aquí. Veamos otro informe de tabla dinámica. Por ejemplo, que nos muestre eh, máximo sueldo, máximo sueldo de empleados por delegación, ¿sí? Aplicando filtro que muestre únicamente los del norte. ¿Sí? Entonces, ese sería otro informe diferente, ¿sí? Que además de crear la tabla dinámica, nos está pidiendo modificar la función,
¿sí? Máximo, y que además de ello se le debe aplicar un filtro que solamente indique o nos deje mostrando los de la delegación del norte. Listo, entonces veamos cómo nos quedaría esta nueva tablita. Entonces ya saben, seleccionamos la tabla, insertar, tabla dinámica, hoja existente, vamos a ponerlo aquí y listo. Ahora sí, podemos crear nuestra tablita. Entonces, primero, delegación, vamos a pasarlo a campo de filas, ¿sí? Este campo es el más utilizado para poder crear las tablas dinámicas. ¿Por qué? Porque a través de filas es como mejor quedan presentados, ¿sí? Todos los informes, ¿sí? Por eso es la más utilizada. Y luego, que nos muestre los empleados, aquí los tenemos, por zona, mírenlos, aquí están por zona, y el sueldo a valores. ¿Listo? Entonces miren que aquí tenemos los empleados por zona, pero que nos está mostrando únicamente es la suma del sueldo. Pero nos están pidiendo es que no sea la suma del sueldo, sino el máximo. Entonces, en este caso, debemos cambiarle la función. Ya saben cómo cambiarla. Entonces, vamos acá a valores, donde está suma del sueldo, damos clic en el botoncito, configuración de campo, y cambiamos suma por max, que es el máximo sueldo. Le damos a aceptar. Entonces observen que automáticamente ya cambió, ¿sí? Es decir, que en cada delegación, en este caso la delegación del centro, el sueldo máximo, ¿sí? Es de 3.976.73. Pongámosle formato moneda para que se quede mejor presentado. Mírenlo, aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces, por cada delegación nos muestra cuál es el sueldo máximo de los empleados que tiene cada delegación. En este caso, 3.976.73, sí, que corresponde aquí a Nuria Guerrero. ¿Listo? Ese es el sueldo máximo de la delegación del centro. 4.252.808 es el sueldo máximo de la delegación del norte, ¿sí? Y por aquí debe estar el empleado, Daniel Alvarado, es el al que le corresponde ese sueldo máximo. Lo mismo para el sur, 4.404.369, ¿sí? Que donde está, aquí lo tenemos, Oscar Gómez, es el dueño del sueldo más alto o el máximo sueldo de la delegación del sur. ¿Listo? Entonces, de esa forma, entonces podemos interpretar los máximos. ¿Listo? Pero, ¿qué me falta aquí? ¿Sí? Ya tenemos el máximo sueldo de los empleados por delegación, que es toda esta tablita. Pero adicional a ello, solamente nos están pidiendo que apliquemos un filtro que muestre únicamente los del norte. ¿Listo? Los del norte. Entonces, veamos. Entonces, vamos aquí al filtro y únicamente dejamos seleccionados los que son de la zona o de la delegación del norte. Y le damos a aceptar. Entonces, miren, ya cumplimos con el informe que nos estaban pidiendo, ¿sí? Máximo sueldo, aquí tenemos el máximo sueldo, ¿sí? De empleados por delegación, de empleados por la delegación, pero únicamente la del norte. Y miren que aquí ya tenemos precisamente esa delegación, norte. ¿Listo? Entonces, de esta forma, ustedes crean sus tablas dinámicas. Repito, ustedes le pueden dar el orden o el ordenamiento que quieran a los informes de tablas dinámicas, ¿sí? No tiene, digamos, un único diseño, no, ¿sí? Como mejor presentados ustedes quieran hacerlo, ¿sí? Eso ya depende de cada uno de ustedes cómo mostrar ese informe. Lo importante, ¿sí? Es que muestre lo que nos están pidiendo, ¿sí? Que nos muestre lo que nos están pidiendo, ¿listo? Entonces, he aquí 3 ejemplos de ese tipo de tablas dinámicas utilizando la lista de datos. Veamos otro nuevo. Entonces, por ejemplo,
mostrar empleados por departamento y cargo. Departamento y cargo que empiecen con la letra. Veamos qué letra podemos utilizar aquí. Por la letra E. Listo, este es nuestro nuevo informe de tabla dinámica. Mostrar empleados por departamento de cargo que empiecen con la letra E. Listo, nuevo informe. Nuevo informe. Entonces veamos cómo ordenarlo. Seleccionamos la tabla, tabla dinámica, hoja existente, ubicación, vamos a ponerlo aquí. Ahora sí, empleados por departamento. Veamos otra forma de poder agregar esos empleados. Digamos, departamento aquí. Miren, entonces tenemos administración, comercial y marketing. Los empleados, pongámoslo a nivel de filas. ¿Sí? No. Si lo ponemos a nivel de columnas, miren, siempre vamos a tener, ¿sí? Digamos, esta ampliación. Por eso, los informes casi es común siempre verlos ordenados en forma de filas, ¿sí? Porque es mejor verlos de esa forma. ¿Listo? Entonces, por eso fue que quise mostrarles ese ejemplo. ¿Listo? Entonces, de esta forma, pues miren que nos queda mejor ordenados cada uno de esos tipos de informes. Listo, entonces mire, aquí ya tenemos los empleados por departamento y cargo. Perdón, no están pidiendo, sino es el cargo. Sí. Entonces, de administración tenemos los siguientes cargos que están aquí. En el comercial son estos y del marketing son estos. ¿Listo? En ningún momento nos están pidiendo otra el sueldo por ninguna parte. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí. Ahora, ¿qué nos están pidiendo adicional? Que solamente nos muestre los empleos y que el cargo empiece con la letra E. El cargo. ¿Listo? El cargo. Entonces, si vamos... Si vamos, entonces es un filtro de etiqueta, que es lo mismo que un filtro de texto al cargo, precisamente. Entonces le damos comienza por. Y le damos aquí E. ¿Listo? E mayúscula, E minúscula. Veamos si no lo saca. Miren, que no nos lo muestra. ¿Por qué no lo muestra? Porque precisamente no hay ningún campo, ningún cargo que inicie precisamente con esa letra E. ¿Listo? Entonces, no existe el campo, no existe ningún cargo que empiece con esa letra, pero si la cambiamos, digamos que comienza por la letra A. Entonces, en ese caso, miren que sí nos quedaría bien aplicado el informe. Entonces, sí existen cargos que empiecen con A, ¿sí? Y no con E, ¿sí? ¿Por qué lo puse con E? ¿Sí? Porque, ¿sí? Los aprendices, cuando están en etapa práctica, están muy dados a que siempre los resultados se le den, ¿sí? Y aquí muy bien en este ejemplo, se habían podido matar la cabeza, ¿sí? Buscando cargos que iniciaran con la letra E. Y no inician, no están, no se puede, ¿sí? ¿Sí? Entonces lo que yo siempre les digo, entonces, si no existe el cargo, pues simplemente no se da el informe. ¿Listo? ¿Por qué lo digo? Porque
a uno de los aprendices le ocurrió eso, ¿sí? No habían datos que sugirieran, de acuerdo al criterio de selección que le están especificando un informe, ¿sí? No habían datos, entonces por eso el informe no daba, ¿ya? Y el estudiante, el aprendiz, pues se mató la cabeza tratando de sacar un informe que nunca podría obtener. ¿Listo? Entonces, hay veces ocurre, ¿sí? Ocurre, ¿sí? No dan las cosas, entonces simplemente y llana no se dan. ¿Listo? Entonces, para que no entren en ese conflicto, ay, es que no me dio el informe. No, pues no le da precisamente porque los datos no existen y punto. Listo, esa sería su respuesta ante una situación como esa. ¿Ok? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Por eso puse el ejemplo. ¿Listo? Entonces, en este caso, si lo modificamos por A, entonces, como si hay cargos que empiecen con A, entonces miren aquí todos los que nos muestran, de todos los departamentos. Entonces, está administrativo, asistente y asistente en cada uno de los departamentos. ¿Listo? Entonces, ojo chicos con ese tipo a veces de, de situaciones que se les puede presentar, sobre todo cuando ustedes están en su etapa práctica. Bueno, creemos un último informe de tabla dinámica. Entonces, quinto informe. Entonces, por ejemplo, a ver. Por ejemplo, mostrar sueldo mínimo de los empleados. Sueldo mínimo de los empleados. Sueldo mínimo de los empleados. Filtrando los que el nombre termina con la letra Z. Nuevo informe de tabla dinámica. Mostrar sueldo mínimo de los empleados filtrando los que el nombre termina con la letra Z. ¿Listo? Entonces, primero hay que crear, debemos crear, ya saben, la tabla general. Insertar tabla dinámica. Hoja de cálculo existente y la vamos a ubicar aquí. Aceptar. ¿Listo? Entonces, mostrar sueldo mínimo de los empleados. Entonces, ¿qué necesitamos? Nombre y el sueldo de los empleados. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos, mostrar sueldo de los empleados. Pero no nos están pidiendo la suma del sueldo, sino el mínimo. Entonces, vamos a acá valores, configuración de campo, y cambiamos la función, mínimo. Aceptar. Listo, entonces aquí ya tenemos la primera parte, mostrar sueldo mínimo de los empleados, que es toda la tablita que nos está mostrando aquí. Listo, entonces pongámosle formatico a los sueldos. Ahí la tenemos. Y luego, ¿qué nos piden? Filtrarla por los que el nombre termina con la letra Z. Entonces, vamos al filtro, ¿sí? Filtro de valor, de etiqueta, filtro de etiqueta, y la opción termina con. Y le ponemos Z. Le damos a aceptar. Y miren que ya nos quedan todos los empleados que el nombre termina con Z y que nos está mostrando el sueldo mínimo de ellos. Entonces el mínimo es 1.800.000, que corresponde al sueldo de, ¿dónde está? De Ana Rodríguez. Es nuestro mínimo sueldo. Ah, no, perdón. El de 1.700.000, el de Nuria Pérez, que es este. Es
mínimo sueldo. ¿Listo? Entonces, con eso daríamos solución a ese informe de tabla dinámica que nos están pidiendo. ¿Listo? Entonces, como ven, podemos modificar y cambiar las estructuras de las tablas dinámicas. Por ello es que se determinan como dinámicas, porque podemos modificarlas en tiempo real, ¿sí? Como lo hemos venido haciendo aquí en estos 5 ejemplos. ¿Listo? Entonces miren que en realidad las tablas dinámicas no son difíciles de crear, son sencillas, lo único que hay que tener en cuenta es el tipo de informe que nos están pidiendo. ¿Listo? Recuerden, son muy usadas, así como los filtros, como los autofiltros o los filtros avanzados, ¿sí? Son muy usados para poder sacar informes. Entonces aquí ya tienen, miren, una nueva herramienta para poder diseñar sus informes, ¿sí? Digamos que esta es como la más avanzadita, ¿sí? Porque permite, además de la tabla dinámica, aplicar otras herramientas que ya vieron, filtros y subtotales. ¿Listo? Bueno, entonces eso sería para la creación de las famosísimas y dichosísimas tablas dinámicas. ¿Alguna pregunta respecto a cómo se realizan estas tablas? ¿Quedó claro? ¿Algo no se entendió? ¿Qué dicen? Sí, es todo claro, explicado. De mi parte, yo entendí, profe. Ok. Entonces, con esto ya finalizaríamos la primera parte de nuestro, digamos, de nuestra competencia, ¿sí? Y ya podríamos realizar ese pequeño tallercito que les dije la sesión anterior, ya con el uso de las tablas dinámicas, ya quedarían ustedes completicos para poder desarrollar, perdón, ese taller por completo. Listo, entonces pasemos a la guía de de esta sesión. Entonces ya sería la guía 5, miren, correspondiente a las tablas dinámicas. De igual forma, el archivo con los datos, perdón, este no es el archivo con los datos, aquí está. Entonces, son 6 ejercicios, ¿sí? Son 6 ejercicios, ¿sí? Es decir, 6 hojitas, y en cada una de ellas deben aplicar diferentes tablas dinámicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren que en los ejemplos que acabé de realizar, los hice sobre la hojita del ejercicio 5, ¿sí? En la que van a tener para el desarrollo de la guía 5. ¿Listo? Entonces, sobre esta tablita, antes realicé estos ejemplos para que ustedes vieran cómo se manejan las tablas dinámicas. ¿Sí? Inclusive, pues, estos ejemplos no son los mismos pues, que ustedes tienen que realizar en la práctica. Bueno, entonces miren, cada ejercicio, como les dije, ustedes deben crear sus tablas dinámicas. ¿Sí? Por ejemplo, miren, para ese ejercicio uno deben crear 1, 2, 3, 4 tablas dinámicas. ¿Sí? Lean bien, lean bien, miren. Por ejemplo, para la tabla dinámica 1, ¿qué les indica? Cantidad de personas por departamento. Entonces, ese es el informe que les están pidiendo a ustedes. ¿Sí? Pero miren que aquí les indica cómo deben crearlo. Entonces, miren, mover, nombre, área de valores y departamento, área de columnas. Ubique la tabla dinámica en la posición J2. ¿Listo? Vamos a hacer este ejemplo para que ustedes vean cómo es la dinámica de crear estas tablas aquí. Listo, entonces miren, nos seleccionamos la tablita, vamos a insertar tabla dinámica, ubicación, donde nos indica que debemos ubicar esta tabla en J2. Entonces, J1, 2, aquí, no, perdón, aquí, J2. Ahí se debe crear la tabla donde está indicando. Ahora sí, aceptamos. Entonces, ¿qué nos está indicando? Mostrar la cantidad de personas por departamento, pero para hacerlo debemos mover el campo nombre a área de valores. Entonces, mover el campo nombre, aquí lo tenemos, miren, nombre, área de valores. Ya está aquí. Luego, ¿qué nos dice?
Y departamento, área de columna. Entonces, departamento aquí, área de columna. Entonces, miren que ya tendríamos el informe ya hecho. ¿Listo? Miren que ya nos muestra cómo debemos ir mostrando ese tipo de informes. Entonces, para el segundo, entonces la tabla hay que ubicarla en la posición J7 y ustedes deben mover los campos de acuerdo a cómo los indica aquí el ejercicio. ¿Listo? Entonces, esa es la dinámica con las cuales tienen que desarrollar esta guía. Lo mismo, exactamente igual para los demás ejercicios. Entonces, siempre les va a indicar cómo mover los campos para que les vayan quedando los informes correctamente ordenados. Entonces, aquí ya tienen una práctica pues bastante amplia para que ustedes aprendan cómo crear las diferentes tablas dinámicas. Ya para el ejercicio que vamos a hacer ahora sí dentro de 8 días que viene, entonces ahí sí no les voy a indicar cómo deben mover los campos. Entonces, por eso les pido que realicen muy bien esta práctica. ¿Listo? Ahí en todas les indico cómo mover los campos para crear la tabla dinámica. Ya en el ejercicio que viene como taller de estas 5 partes que hemos visto, ya no les voy a indicar cómo mover los campos, sino que ustedes mismos deben analizar y determinar el diseño de sus tablas dinámicas en ese taller. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. O sea que practiquen. No les pidan los ejercicios ya hechos a sus demás compañeros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se van a ver perjudicados en el taller que viene. Entonces, si no han hecho los talleres y los han pedido prestados, por favor, háganlos, háganlos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la práctica se las entrego el mismo sábado y el mismo sábado tienen que entregármela porque es un taller, ¿sí? Donde estoy midiendo capacidades y conocimientos de cada uno de ustedes. Entonces, ojo con eso, chicos. Eh, Aquí está la tabla que siempre se las muestro de cómo están en envíos. Entonces, hasta el momento, la guía 4 solamente me la han enviado 6 personas que ahí están ya calificadas. Instructor. ¿Sí? No, perdón, es que miré mal porque pensé que no había revisado la mía. Qué pena, disculpe. Listo, entonces, esto es lo que me han enviado hasta hoy como hasta las 10 antes de que les enviara el link. Por eso se los envié tardecito porque me concentré calificando lo que me habían enviado. Entonces, miren, aquí está todo lo que ustedes han enviado. Ojo, los que están leyendo, todos los que están aquí en rojito. Ojo, Profe, sí, dime. qué pena. Yo apenas terminé la clase, por ahí una media horita le subo la actividad. Es que yo la tengo, pero pues no la he podido subir, que no estaba a campo para allá. Yo llego ya hoy en la mañana apenas. Ok, no hay problema. Gracias, profe. Listo, entonces, ojo, los que me están viendo toda la vida, la guía 3, estas dos personas, Judy y Laura, Caterine, ¿sí? Aún están viendo tienen muy retrasada el envío de la guía 3. Entonces, para que tengan en cuenta, no se dejen acumular lo que les he dicho de guías. Listo, chicos, entonces miren, esto sería, entonces ya para el desarrollo de esta práctica. ¿Listo? Entonces, por favor, recomendación, volver a practicar nuevamente las guías para que estén fresquitos para ese taller que vamos a tener dentro de 8 días, ¿ok? Bueno, ¿alguna pregunta, inquietud, último momento? ¿No tienen preguntas relacionadas al taller 4? Yo tengo una, instructor, es en base al punto 5 de filtros avanzados. ¿Cuál punto? El punto número 5 de filtros avanzados, el que decía que teníamos que sacar, es que no me acuerdo qué decía. Este. Sí, Exacto. Que muestre los jugadores de los equipos Santos y Sao Paulo que tengan posición marcador y lateral. Sí, señor. Es que yo al principio en el lo mandé de una manera solamente con dos criterios, ¿no? Lo que era Santos, Sao Paulo y enfrente, pues,
la posición marcador y lateral, ¿no? Pero entonces me di cuenta, porque revisé la tabla y me di cuenta que había un jugador más. Entonces lo hice con 4 criterios, pero diferentes. Le coloqué Santos, Sao Paulo y otra vez Santos, Sao Paulo, y enfrente de uno le coloco marcador lateral y el otro lateral marcador, y me dio otro resultado con otro jugador. Entonces no sé si así lo tengo bien o no. Sí, recuerden que cuando se piden los mismos criterios sobre la misma columna, ¿sí? Se deben colocar dos veces. Entonces, en este caso, mira que están pidiendo de dos equipos. Es decir, que tanto Santos como Sao Paulo deben buscar la posición marcador y lateral, los dos. Es decir, que debe haber un criterio Santos marcador, Santos lateral. Y debe haber otro criterio Sao Paulo marcador, Sao Paulo lateral. Es decir, 4 criterios van en ese filtro avanzado. Eso es igual que el punto 6, entonces. ¿Cómo? Es igual que el punto 6, porque el punto 6 sí lo dice así. Exacto. Sí, en el punto 6, por ahí estuve viendo, solamente me estaban colocando, digamos, por ejemplo, chileno portero, chileno central, chileno delantero, ¿sí? Pero ¿y qué pasa con las otras nacionalidades? También deben llevar las mismas posiciones, ¿sí? O simplemente me estaban poniendo las 3 nacionalidades y a cada una le repartían una posición, ¿listo? Y tampoco está mal porque las 3 posiciones es para las 3 nacionalidades, o sea que en ese caso, en el punto 6, los criterios son 9 criterios que van hacia abajo. Entonces, pues yo ya lo corregí, ¿no? Entonces lo pueden enviar corregido o no hay ningún problema que lo tenga pues el taller que envíe. No, puedes enviarlo corregido, tranquilo. Bueno, señor. Entonces ahora lo envío. Listo, entonces, ojo con eso, los que aún no han enviado, listo, porque más inconvenientes han tenido con la realización de los filtros avanzados que de los subtotales y de los filtros automáticos, ¿sí? Entonces han tenido mayores inconvenientes con estos 10 filtros que tienen que crear de la parte de avanzados, ¿sí? Lo mismo que los puntos 5 y 6 funciona para el punto 9. Ojo, para el punto 9. ¿Sí? Miren que ahí están pidiendo un rango de fechas y además que se deben cumplir para 2 equipos, Patriotas y Jaguares, con estas condiciones, suplente y titular. Ahí también es un ejercicio así parecido al punto 5 y al punto 6, ¿sí? Porque tanto para Patriotas como para Jaguares se debe cumplir el rango de fechas y se debe cumplir las 2 condiciones, que sean suplente y titular, ¿sí? Suplente y titular. Entonces tienen que tener muy en cuenta ese tipo de criterios, sobre todo cuando se combinan, ¿ya? Cuando se combinan. Entonces tenga muy en cuenta esa parte. ¿Listo? Lo mismo creo que funciona para el punto 10, que están pidiendo diferentes rangos de fechas con diferentes tipos de nacionalidad. Entonces, ojo con eso, chicos, ¿sí? Porque inicialmente, pues, crean el criterio, lo crean bien la primera parte, pero se están olvidando de que son criterios que son combinables. Entonces, que tienen que repetirlos, ¿sí? Pero con un criterio diferente. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso en esta parte donde han tenido mayores inconvenientes, ¿sí? Entonces, me han preguntado mucho a través del interno, mi WhatsApp interno, muchas preguntitas relacionadas precisamente a estos ejercicios, donde los cuales deben repetir el criterio, ¿sí? Uno de los criterios, pero combinado con otros diferentes. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso, chicos. ¿Alguna otra inquietud respecto a esos filtros avanzados? Sobre todo esa parte. Cuarto ya no. Los demás están bien, porque si no han entregado es porque han tenido dudas, ¿sí? Han tenido dudas. Si no las expresan, entonces ¿cómo van a salir de la duda, chicos? Bueno, entonces, vamos a dar por terminada esta sección. Voy a tratar de publicárselas hoy para que puedan desatrasarse de la guía anterior y de esta, ¿sí? Esta está un poco más sencilla porque ya les estoy indicando cómo deben
ordenar las tablas, ¿sí? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, dudas, inquietudes, entonces damos por finalizada la sesión de hoy. ¿Sí? Ojo, por favor, enviar las actividades que tengan pendientes y prepárense para el tallercito que vamos a tener dentro de 8 días. ¿Listo, chicos? Bueno. Sí, señor. Muchas gracias. Hasta luego. Preséntense en el chat para la asistencia y que tengan un feliz día y un feliz resto de fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.